Buenas noches. Bueno, entonces vamos a continuar en lo que íbamos. Bueno, no lo que íbamos, un nuevo tema. Lo que íbamos era condensadores, ¿no? Lo último que vimos fue condensadores, capacitancia, bla, 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 ¿no? Entonces, lo dejamos ahí. Mostramos que Faraday encontró una manera de modificar de alguna forma, pues tener en cuenta los medios dieléctricos o medios materiales que están entre un objeto que genera un campo y el infinito, donde sea. Mostramos cómo ese efecto del dieléctrico puede amplificar o disminuir, bueno, en este caso amplificar el efecto de capacitancia, es decir, aumentar la cantidad de cargas almacenadas, cómo internamente dentro de los materiales se presenta un efecto de reducción del campo eléctrico, ¿cierto? ¿Qué más vimos ahí? Bueno, no, en resumen ahí fue eso, ¿no? No recuerdo qué más vimos. Vimos que con la ley de Gauss podíamos probar la modificación de la ley de Gauss utilizando el epsilon, y también podíamos probar que el campo eléctrico producido por una carga puntual en un dieléctrico no era la ley de Coulomb sola con epsilon sub 0, sino que tenía el caso E multiplicando al epsilon sub 0, o sea que también se veía modificada, y de ahí para adelante todo lo que quieran, cualquier cosa que tuvieran hecha, le pueden meter caso E con epsilon sub 0 y modificar, incluyendo el medio material. Recordando que caso E no necesariamente es constante y puede variar dependiendo del medio dieléctrico, puede cambiar en términos de la distancia, de la posición. ¿Sí estamos o no? Eso ya toca revisarlo. Bien, pero entonces lo que vamos a hablar hoy es una cosa que es muy, pues está asociada obviamente al electromagnetismo, pero ya no está metido en el ámbito que hemos estado metidos casi todo el tiempo, y es el ámbito de la electrostática. Casi todo lo que hemos hecho está ocurriendo ahí, en la parte de la electrostática, en la parte donde todos los objetos materiales o entes físicos que producían campo eléctrico o se veían afectados por el campo eléctrico, pues en general, o particularmente los entes que producían campo eléctrico, estaban en reposo. ¿Sí estamos? O sea, estaban quieticos, pero pues obviamente eso es muy aburrido. En el sentido de que sería interesante preguntarse qué pasa si los objetos que están afectados por el campo eléctrico o que producen el campo eléctrico están en movimiento, ¿sí? Claro que a veces preguntarse si los objetos que producen campo eléctrico están en movimiento, pues no es tan trivial, ¿sí? Depende de la situación, depende del evento que uno se pregunte. ¿Será fácil o será difícil resolver el problema? Particularmente resolver, por ejemplo, el campo que produce una esfera que tiene carga eléctrica que está girando con velocidad angular constante, pues ya no es tan trivial, y de hecho es bastante complicado. Pues se puede hacer, ¿no? Pero pues tiene sus detalles. Entonces vamos a mirar la electrodinámica. Digo electrodinámica porque van a haber objetos en movimiento, pues seguramente la electrodinámica es muchísimo más trascendente que estrictamente lo que voy a enseñar hoy. Pero pues es como una entradita, ¿sí? Es como una entrada a ese mundo. Entonces lo que vamos a hacer hoy es preguntarnos, bueno, nuestras cargas generalmente estaban en reposo, pero ahora nuestra pregunta es cómo es el comportamiento de los sistemas, o cómo se comportan ciertos sistemas cuando las cargas están en ¿qué? En movimiento. Que particularmente los compañeros que están en electrónica pues vivirán y comerán de las cargas en movimiento. ¿Estamos o no? Entonces de ahí vendrá el juego. Entonces hablemos un poquito de eso. Para eso tenemos que hablar de los materiales que pues hemos mencionado, no los hemos trabajado en detalle, pero por ahí existen, ¿cierto? Que son los famosos conductores, que son materiales por los cuales la carga eléctrica se mueve. ¿Estamos? O sea, la carga eléctrica tiene movimiento. Entonces, son los conductores los que nos permiten hablar de alguna forma de cargas en movimiento. ¿Estamos? Porque los conductores no tienen esa característica que tienen los dieléctricos, que es como acumular carga. ¿Sí estamos? Sino que realmente la carga llega y se va. La carga llega y se va, o sea, se mueve a través de esos materiales. ¿Sí estamos?
O la carga puede estar en movimiento, no necesariamente fluyendo hacia ningún lado, pero dentro de la estructura la carga puede estar en movimiento. Entonces, miren, acá por ejemplo, voy a poner la siguiente situación, recordándoles que nosotros ya hemos hablado un poco de la dinámica de fluidos de alguna forma, ¿cierto? Entonces, nosotros decimos que tenemos un alambre, un cable, es un conductor, ¿sí? Y miren lo que pasa con un conductor cuando uno le mete, o cuando uno mira microscópicamente, porque recuerden que el juego que yo les estoy vendiendo es, vamos a hablar de corriente eléctrica, vamos a hablar de un sinnúmero de cosas que tienen que ver con corriente eléctrica, vamos a hablar de la ley de Ohm y de esas cosas, pero no desde el punto de vista macroscópico que lo manejaría la gente en promedio, sino lo vamos a ver estrictamente desde el punto de vista microscópico, es decir, de cómo se mueven los electrones, cómo se mueven las partículas, al estilo flujo, densidad, bueno, ese tipo de cosas que hemos estado mirando, ¿sí? Entonces, para que estén atentos. Entonces, lo primero que va a hacer es pintar un área en este material, ¿sí? Un área que estoy asumiendo, que aquí no está muy bien pintado la ciudad, si de pronto queda más creíble. Que es un área que está atravesando esa estructura, ¿cierto? En esta región. Cuando un cable, un conductor, está libre, por ejemplo, de voltaje, de una diferencia de potencial, cuando no está sometido a un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, pues evidentemente dentro de él hay unos electrones. Es más, esos electrones pueden estar ¿en qué? En movimiento. ¿Sí estamos? Pero el movimiento de los electrones que están dentro de un cable conductor, dentro de un material de estos, es completamente desordenado. Es completamente ¿qué? Aleatorio. Entonces por aquí se tiene un electrón y se mueve así. Entonces por aquí tiene otro y se está moviendo así. Por aquí tiene otro y se está moviendo así. Asá. ¿Me van a tener o no? Entonces son movimientos bien, no sé, exóticos. ¿Sí estamos? ¿Cuál es el truco? El truco es mirar cuántos electrones que se mueven de manera aleatoria atraviesan esa superficie. Es una especie de flujo, concepto que yo ya he definido en este curso. ¿Sí estamos? Eso es como el criterio de flujo, de cómo se mueven los electrones a través de esa región. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasa algo bien interesante, y es que por más desordenado que sea el sistema, por más aleatorio en que se estén moviendo las partículas, de la manera que se estén moviendo las partículas, se encuentra, cuando se mide este comportamiento, que el número de electrones que entra y sale compensa la carga eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? Que la carga neta que fluye a través de esa superficie es cero. O sea, el flujo de carga, de movimiento de carga en una dirección privilegiada no existe. El flujo de carga neto es cero, a pesar de que sí atraviesan carga la superficie, ¿no? Pero unas en una dirección, las otras en la otra, y el flujo neto de carga viene a ser ¿cuánto? Cero. Por un movimiento estrictamente aleatorio, ¿sí? Esas partículas se mueven como las partículas que constituyen un gas ideal. Unas partículas que constituyen un gas ideal se están moviendo de manera que aleatoria, completamente aleatoria. Por ejemplo, miren que en el universo también hay unas galaxias que sustentan su estabilidad gravitacional debido a movimientos aleatorios. Se llaman galaxias elipsoidales. Son como elipses, están llenas de partículas, pues en este caso masas, ¿cierto? Que producen gravedad, y esas partículas se mueven de una manera completamente aleatoria, pero ese movimiento aleatorio de las partículas hace que el sistema sea estable gravitacionalmente. Entonces a veces la aleatoriedad no es tan mala, en el sentido de que puede garantizar estabilidad de ciertos sistemas, o incluso garantizar como una especie de equilibrio, es decir, que la carga eléctrica neta que se mueve a través de la superficie es ¿cuánto? Cero. ¿Estamos? Entonces no es una cosa como arbitraria en la naturaleza, sino que es muy común. ¿Estamos? Es muy corriente. Bien, ¿qué nos interesa a nosotros? Cuando nosotros logramos que la carga neta que atraviesa la superficie por unidad de área, y por unidad de tiempo no sea constante, sino que no sea cero, sino que sea constante o que sea diferente de cero. ¿Estamos? Ahí es cuando realmente se hace relevante ese juego. ¿Estamos? Entonces, tenemos otra situación que sería esta situación,
¿cierto? Otra vez el mismo conductor, otra vez la misma superficie elegida, para no cambiar mucho las condiciones. Y entonces, ahora nosotros ¿qué vamos a hacer? Pues para tratar de ordenar el sistema, para tratar de ordenar las partículas que se mueven acá, los portadores de carga que se denominan así, que en este caso ¿quiénes son los que mueven la carga? Los electrones. Entonces los portadores de carga son los famosos electrones, son las partículas que se pueden mover fácilmente dentro del material, los electrones libres, esos electrones que están en los niveles más altos que se pueden mover fácilmente. ¿Sí estamos? Entonces acá hay una cosa bien interesante, pillen, y es esto. Acá uno puede decir lo siguiente, uno puede decir, bueno, vamos a insertar al sistema una diferencia de potencial o voltaje, ¿cierto? Eso solo se puede lograr a través de un qué, aplicándole qué a esa cosa. Dime, aplicándole qué. ¿Cómo? ¿Qué le aplico yo a algo para generarle una diferencia de potencial? Placas. ¿Cómo? No, ahí está. ¿Corriente? Trabajo. ¿Cómo? Un campo eléctrico. O sea, tengo que insertar un campo eléctrico dentro del sistema para que se genere una diferencia de potencial. De lo contrario, pues, ¿cuál diferencia de potencial? O inserto una diferencia de potencial si quieren, entonces, pero para que haya un campo eléctrico, pero cualquiera de los dos efectos es analógico. Si estamos, o sea, ahí aparece o se genera un campo eléctrico, no una diferencia de potencial. La diferencia de potencial es un efecto escalar, es una cuestión energética, pero el ente físico realmente vivo es el campo eléctrico. ¿Estamos o no? O sea, el campo eléctrico es el ente físico que realmente como que genera esos efectos. Claro, que es más fácil de medir, pues la diferencia de potencial o voltaje. ¿Estamos o no? Pero pues, entonces, ¿cómo se logra eso? ¿Qué debo hacer yo, señores electrónicos, para generar eso? Ahora sí. ¿Qué le pongo? ¿Qué? ¿Qué le pongo? ¿Qué? Una batería. Una batería. ¿Sí estamos o no? Entonces le pongo aquí una batería, ¿cierto? Y este es el negativo y este es el positivo de la batería. Y entonces, pues entonces resulta que cuando hago eso sobre el cable, sobre el alambre, entonces yo altero esta condición de aleatoriedad, ¿sí? Le meto un factor que quita esa aleatoriedad y ese factor hace que los electrones se empiecen a mover ordenadamente, es decir, obedecen a mis órdenes, yo los domino. Y entonces yo les digo, miren, ustedes van a empezar a mover así. Inmediatamente eso hace que el efecto de la cantidad de cargas que atraviesan la superficie sea constante, sea conocido y sea diferente de cero. Si estamos en suma total de cargas que atraviesan la superficie definida, ¿sí? Aquí hay algo bien interesante y es, los electrones se van a mover en esta dirección. ¿Por qué? Porque le están huyendo al negativo. ¿Estamos de acuerdo? Y están buscando el ¿qué? El positivo. ¿Estamos de acuerdo? O sea que los electrones se van a mover en esa dirección. Pero miren que aquí pasa algo bien particular y es, ¿en qué dirección va el campo eléctrico? Contrario. Contrario, o sea que la dirección del campo eléctrico va hacia acá, dentro del cable. O sea que hay unas cargas, me han dicho, aquí hay una carga positiva, aquí hay una carga negativa, entonces genera un campo entre estos dos puntos del alambre, ¿no? Entonces el campo siempre va de positivos a negativos, eso dijeron. Entonces por lo tanto el campo eléctrico viene como, voy a borrar este pedacito. El campo eléctrico viene así. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta clave es ¿en qué dirección va la corriente? Es que la corriente se medía de acuerdo a cómo circulaban los protones. O sea, pues los protones no circulan, Bueno, las es que cargas es lo malo. que es lo que se veía. Sí, Ya después se dieron cuenta que lo que se movía eran los electrones. los electrones, sí. O sea, realmente los que se mueven son los electrones, no los protones. Pero entonces, lo que los tipos hacen es definir que la corriente va en la dirección en la que vaya el campo. Que en este caso el campo eléctrico va hacia allá, entonces la corriente irá en esa dirección. ¿Por qué? Porque los electrones van en la otra. Entonces la corriente va en contra del movimiento de los portadores de carga. O sea que en este caso, la corriente I tiene que ir en esta dirección. ¿Estamos?
Tengan presente que yo digo que la corriente I va en esa dirección y le pongo dirección, pero cuando yo juego con la corriente nunca digo que es un vector, que eso es algo bien interesante. ¿Aló? ¿Estamos? Yo digo la corriente va hacia allá, por darle una dirección, pero yo nunca digo que la corriente sea un vector, que eso es algo bien importante. ¿Sí estamos? Entonces miren cómo nosotros podemos modificar el sistema con el conocimiento que hemos adquirido hasta el momento en el curso. ¿Sí estamos? Y cómo nosotros, aplicando una diferencia de potencial entre dos puntos, sabemos y garantizamos que aquí hay un campo ¿qué? Eléctrico. ¿Sí estamos? ¿Cuál es la magnitud de ese campo eléctrico? ¿Cuánto vale? Si yo conozco, pues no sé, la diferencia de potencial y obviamente conozco la longitud del cable que es D. ¿Cuánto vale el campo eléctrico? Sobre D. ¿Qué? ¿Se lo vuelve sobre D? ¿Cuánto vale el campo eléctrico ahí? Ya, sencillo, 1, 2, 3 por mí. ¿O sobre D? No. ¿Qué? ¿Cómo así que flujo sobre la carga? Joder, ¿en serio? No. ¿Cuánto? Q por B sobre D. Q por B sobre D. Eso vale el campo. Q por B sobre D. La pregunta es ¿cuál Q? De todas las Qs. Porque es que resulta que aquí, ¿cuáles Q serían? Si son un movimiento de cargas. Ah, sí, es la. Sí, la diferencia de potencial sobre la distancia. Buenas. La diferencia de potencial sobre la distancia. ¿Por qué? Porque el potencial está definido como E por D. ¿Por qué? Porque eso viene de una integral. Que la integral dice que la integral de E punto ds es igual al voltaje. ¿Se acuerdan o no? Que viene la integral de trabajo que dice que Q por E ds es igual a ¿qué? A la energía potencial eléctrica. ¿Se acuerdan o no? O ya me fui solo en este carreto. ¿Estamos? Ya está, ese es el juego. Entonces yo digo, entonces el campo eléctrico aquí va a ser el voltaje sobre la distancia. ¿Estamos? Evidentemente, pues estamos asumiendo y esperamos que el campo eléctrico generado sea constante. ¿Por qué? Porque el voltaje es ¿qué? Constante, ¿cierto? Obviamente, las fuentes que producen esta diferencia de potencial o voltaje, pues dependen de otras cosas físicas allá, lo cual garantiza o le dice a uno que con toda seguridad el campo eléctrico no es constante. Porque, por ejemplo, si el caso de una batería, entonces la batería se va a ir ¿qué? Agotando, se va a ir descargando, entonces el voltaje no necesariamente será constante. ¿Están de acuerdo? Entonces es muy posible que ese efecto haga que la corriente de alguna forma tampoco lo sea. ¿Sí estamos? Sea variable. Entonces pues hay que revisar eso. Eso nos lo dirá, no sé, seguramente la ley de Ohm, dependiendo de las características del material. ¿Estamos o no? Pero pues ese no es el juego ahorita, la ley de Ohm juiciosa, tal vez aparezca en la otra clase. Entonces, este siempre ha sido un carreto bien teórico, pero supremamente importante porque es como comprender físicamente qué está pasando. No hay muchas cuentas, ¿cierto? Pero realmente sí nos está acercando al criterio de corriente. Entonces, ya después de haber visto esto un poco, entonces definamos qué es corriente. Entonces, ¿qué es corriente? Entonces, como dice, la corriente es la cantidad de carga eléctrica que se mueve a través de una superficie en un determinado intervalo de tiempo. Claro que particularmente cuando se define la corriente no necesariamente se habla del área, simplemente cuando se habla de la corriente se dice que es una cantidad de carga que se mueve en un determinado intervalo de ¿qué? De tiempo, o sea, carga por unidad de tiempo. Simplemente esa es la definición de la corriente, cargas por unidad de tiempo. Se dice, o eso dicen los que saben, a mí siempre me han generado dudas, pero creo que es por la facilidad de medir, que la corriente es una magnitud física fundamental. Si ustedes recuerdan cuando uno está en mecánica clásica, y espero así haya sido, o en física básica 1, a uno le enseñan que
Hay magnitudes físicas fundamentales. ¿Cuáles son las magnitudes físicas fundamentales? Una, amiga, empecemos con vos. Magnitud física fundamental. El tiempo, salvada por la campana. ¡Tran! Una magnitud física fundamental, señor. La longitud. La longitud. Una magnitud física fundamental. La masa. Una magnitud física fundamental. Y se está agotando el tiempo. Y las posibilidades. ¿Ah? ¿La carga? Muy bien. Una magnitud física fundamental y se están acortando las posibilidades. Ah, no, mentira, la carga no, perdiste. No, porque no. No, la carga no. ¡Ah, joder! No, no, la carga tiene dependencia, sí. Muy mal, muy mal. Y yo me engaño. ¿Los lúmenes? ¿De qué? Los lúmenes. Los lúmenes, bueno, las candelas. Que los luminen, pues, bueno, que creo que sí puede ser. Sí. A ver, aló. Ya ves. ¿Quién? Me informaron mal. Muy bien, la temperatura. Seguimos. Perfecto, la temperatura. Una magnitud física fundamental, buenas. ¿La velocidad? No. La cantidad de sustancia o mol. Muy bien. Y la última cantidad o magnitud física fundamental. La corriente. Es una magnitud física fundamental que se mide en unas unidades bien especiales. Aquí hemos nombrado a cuánto loco ha pasado por el electromagnetismo y ya metimos a Faraday porque el man se pegó su